muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que uno hable y otras personas le escuchen es un privilegio, así que me estáis dando un privilegio, así que muchas gracias por este ratito de escucha que luego podamos convertirlo en un ratito de diálogo, ¿no? En el que podamos aprender de forma compartida. Voy a contaros un poco de qué va el libro este, que salió pues hace poquito, hace unos meses, y que tiene que ver con esto del decrecimiento, pero no solamente como una idea en abstracto, sino como una aplicación de cómo llevarlo a cabo con políticas concretas y con estrategias concretas de cómo implementarlo. Así que, bueno, me voy a centrar un poco en esto. Y antes de entrar en esta parte de políticas y demás, una cosa que tendríamos que analizar con un cierto detalle es el contexto en el que surge esta propuesta, porque las propuestas no surgen de la nada, sino que las propuestas tienen que estar ancladas en las necesidades, en las realidades de los distintos momentos en los que nos encontremos a nivel histórico. No voy a entrar en ello, porque de alguna manera como que nos llevaríamos la tarde en hacer esta parte del análisis y no podríamos entrar en las propuestas un poco en concreto y con un poco de detalle. Así que, como la idea era tener tiempo para las propuestas, no me voy a detener en esa parte de análisis del contexto. Pero en cualquier caso, sí que quiero por lo menos como dibujar tres ideas básicas. La primera es que nuestro punto de partida, el punto de partida a partir del cual pues, lanzamos esta serie de ideas, es que estamos en un momento de crisis muy importante a nivel global, crisis que tiene elementos ambientales, crisis climática, crisis ecosistémica, pérdida de biodiversidad relacionada con esa crisis ecosistémica, límites de acceso a nuestras principales fuentes energéticas, los combustibles fósiles, pero también para un montón de materiales. Esto está influyendo de forma importante en una crisis también a nivel económico, que tiene múltiples factores, pero que uno de ellos tiene que ver con este choque con los límites ambientales, y todo esto atravesado por una desigualdad social pues grandísima, tanto dentro de los territorios como a nivel internacional. Así que, bueno, de alguna manera las propuestas intentan responder a todo esto, intentan responder a esta crisis ambiental, intentan responder a esta crisis social y de alguna manera intentan también enmarcarnos en otro paradigma a nivel económico. Así que la primera idea es, pues de alguna manera la normalidad se ha acabado, no vamos a tener tiempos en los que volvamos a tener espacios de normalidad, sino que lo que vamos a vivir son periodos excepcionales, de cambios excepcionales, fruto pues, de chocar con los límites con los que nos estamos encontrando. La segunda idea, de alguna manera importante, sería, esto del decrecimiento tiene como dos afecciones, una afección de que va a ocurrir sí o sí y otra parte como de afección política. ¿A qué me refiero con esto de que va a ocurrir sí o sí? Pues que podemos discutir cuándo vamos a empezar a tener problemas de acceso al petróleo o cuándo vamos a tener problemas de acceso al cobre, pero no podemos discutir que vamos a tener problemas de acceso al petróleo, que vamos a tener problemas de acceso al cobre y a tantos otros elementos pues, que no son no renovables y que son limitados dentro de la corteza terrestre. Y como consecuencia de esto lo que vamos a tener es una contracción en nuestra disponibilidad material y energética, que significa una contracción en nuestra economía. Así que hay una parte de que esto va a ocurrir, es más, que lo que sostenemos es que está empezando a ocurrir ya, no como un hecho súbito, sino como un proceso que se va desarrollando en el tiempo. Pero hay otra parte que tendría que ver con la propuesta de decrecimiento política, que es una propuesta que no solamente intenta pues, meternos dentro de los márgenes pues, de estos límites ambientales en los que encontramos, sino que lo hagamos de manera pues, justa, en la cual podamos vivir dignamente las distintas personas. Porque si nos colocamos en el paradigma del siglo XX, en ese paradigma en el que crecía la economía constantemente, bueno, pues imaginamos la economía como una gran tarta y esa tarta como distintos trocitos en las que las podemos repartir, podemos discutir si ese reparto era justo o no era justo, que obviamente no era justo. Pero como la tarta era cada vez más grande, aunque el porcentaje de tarta que te tocase fuese un porcentaje pequeño, tu trozo total cada vez era más grande, porque el trozo de tarta, la tarta en general iba creciendo, entonces tu trozo de tarta, aunque fuese el 1%, era un 1% que cada vez era una cantidad mayor, ¿no? Claro, en un mundo como el que planteo, en el que hay una reducción en nuestra disponibilidad material y energética y por lo tanto hay una reducción de alguna manera pues, en la economía, si te toca un trocito de tarta pequeño, mal te va a ir, porque en realidad, si te toca un porcentaje de la tarta pequeño, en realidad lo que vas a tener es un trozo cada vez más chiquitito, porque la tarta cada vez va a ser más chiquitita.
De manera que si la justicia y el reparto eran elementos importantes en el siglo XX desde un punto de vista pues, más ético, podríamos decir, o más de distintos planteamientos políticos, en el siglo XXI no solamente tiene que ver pues, con la ética, sino que tiene que ver con satisfacer necesidades básicas de personas pues, que pueden ver que con un porcentaje pequeño del reparto de la riqueza pues simplemente no tengan capacidad de vivir dignamente. Así que esta parte del decrecimiento tiene que ver con acoplarnos a estos límites materiales y energéticos, a esta crisis climática o a esta crisis ecosistémica, pero hacerlo de manera justa. Y hacerlo de manera justa tiene que ver con un reparto de la riqueza, y esto es absolutamente determinante, y tiene que ver con llegar a grados profundos de reparto de la riqueza. Y llegar a grados profundos de reparto de la riqueza es recuperar nuestra capacidad de satisfacción de las necesidades, recuperar nuestra autonomía, que no dependamos del mercado ni que dependamos del Estado para poder vivir dignamente, sino que dependamos de organizarnos con otras personas para tener nuestro alimento, para conseguir nuestra energía, para podernos transportar. Y de esto vamos a hablar esta tarde, de cómo nos acoplamos a los límites del planeta, cómo lo hacemos con justicia y cómo ese acople con justicia tiene mucho que ver con esa construcción de autonomía. Esas serían como las grandes ideas que de alguna manera pues voy a ir desarrollando. Bueno, pues voy a hacer primero como un panorama más grande de cómo podrían ser los cambios o deberían ser los cambios desde el punto de vista económico, y luego lo voy a focalizar en 4 grandes ejes para intentar ejemplificarlo en 4 grandes actividades económicas aquí en nuestro Estado, ¿no? en el Estado español. Bueno, pues la propuesta sería articular economías que se puedan adjetivar de solidarias, de feministas y de ecológicas. ¿Y cómo son estas economías? ¿Cómo normalmente definimos esas economías solidarias, feministas y ecológicas? Bueno, pues cuando nos focalizamos en el ámbito productivo, pues una de las cosas que surgen es que esa producción sea de corte cooperativo, es decir, pues que la empresa pertenezca a las personas que trabajan ahí dentro de esa empresa, que el comercio tenga unas características de justicia, tanto para quien produce como para quien consume, que permita tener pues, vidas dignas a ambos lados de la cadena, que cuando estamos pensando en ese consumo sea un consumo austero, pero que permita satisfacer las necesidades de las personas, es decir, que tenga en cuenta pues, los suelos de consumo que necesitamos, pero también los techos de consumos posibles en un planeta limitado como en el que vivimos. Y todo esto engrasado, todo esto de alguna manera lubricado, pues por unas finanzas que puedan denominarse de éticas. Así que cuando intentamos mirar esta parte productiva de la economía, pues tenemos que fijarnos en cosas como los derechos de propiedad, es decir, de quién es la propiedad de las empresas, ¿se de unos grandes capitales, de unas pocas personas que atesoran un montón de riqueza, o es de las personas que trabajan, y de esto habla de la producción cooperativa, de cómo se gestionan las decisiones, si las hacemos de manera democrática dentro de las empresas o son decisiones que se toman de manera jerárquica, y luego de cómo se reparte la riqueza, cómo se reparte a nivel interno dentro de las empresas, si hay escalas salariales o no las hay, que hablan de los repartos, pero también a nivel externo, si las empresas son con ánimo de lucro o son sin ánimo de lucro. Es decir, empresas con ánimo de lucro son aquellas empresas que permiten un enriquecimiento constante de las personas que son propietarias de esa empresa, y esas empresas sin ánimo de lucro lo que plantean es cubramos las necesidades de las personas que trabajemos y a partir de ahí el excedente que revierta pues una mejora socioambiental del conjunto de la sociedad. Así que este es un elemento importante cuando pensamos en reconfigurar nuestra economía. Es importante, pero no es suficiente. Porque dentro de la economía feminista nos dicen, bueno, sí, muy bien, esto de que miremos la economía productiva, pero la economía productiva no es todo, porque para que la economía productiva funcione, hace falta toda una serie de economía reproductiva. Hace falta que haya un trabajo, fundamentalmente en los hogares, que haga que las personas estemos bien alimentadas, que tengamos salud, que tengamos pues, un equilibrio emocional mínimo para que luego podamos ir a nuestro puesto de trabajo y allí rendir, porque si no tuviésemos todo eso cubierto, lo otro no se podría producir. Así que necesitamos toda esa parte pues, de trabajo reproductivo que, como digo, se hace fundamentalmente dentro de los hogares y obviamente es un trabajo que necesitamos repartir entre los distintos géneros, no como ocurre ahora, que seguimos teniendo un reparto pues, marcadamente patriarcal de este tipo de cuidados. Pero cuando nos ponemos las gafas ecológicas, vemos que tampoco esto es suficiente y decimos, la economía no flota en el limbo. De alguna manera necesita un consumo de materiales, necesita un consumo de energía, porque si no se produce esto, pues simplemente no hay actividad económica.
Ninguna actividad económica está desmaterializada, ni ninguna actividad económica no consume energía, sino que todas requieren esto. Y como en nuestro planeta no hay nuevos materiales, sí, alguna vez cae un meteorito, pero en realidad tenemos que apañarnos con la cantidad de aluminio, de hierro, de cobre que hay sobre la superficie terrestre, necesitamos reutilizar una y otra vez los materiales, lo que se denomina la economía circular, que luego voy a volver sobre esto, dándole un par de vueltas al concepto, y que de alguna manera pues, nos permita, ya digo, cerrar los ciclos de la materia y utilizarla una y otra vez. Bueno, esto digamos que es como la propuesta convencional de economía social, solidaria y feminista y ecológica, y que está bien, pero que creo que tenemos que darle un par de vueltas más. La primera vuelta sería, si ahora mismo tenemos un grado de extralimitación muy grande, si estamos consumiendo mucha más materia y energía de la que hay disponible, bueno, en general, pero sobre todo si lo queremos hacer desde un punto de vista de justicia, pues un primer elemento es la economía productiva tiene que ser notablemente más chiquitita. Y por eso ahí está hecho como más pequeño todo esto, ¿no? Así que tenemos que mirar economías productivas que permitan satisfacer nuestras necesidades, pero que necesariamente van a tener que ser más pequeñas, porque hay muchísimo de lo que producimos que no sirve para nada de lo que tiene que ver con la satisfacción de necesidades, para nada que tenga que ver con la vida, pero sirve para la reproducción del capital, que es otra cosa diferente, para generar beneficios. Así que la primera idea, reduzcamos esta historia. La segunda idea es que esto que he comentado antes, pues de la toma de decisiones democrática dentro de las empresas, bueno, si queremos que realmente haya una toma de decisiones democrática, tenemos que repensar cosas de manera un poco más profunda. Yo trabajo en una cooperativa y en la cooperativa no tenemos escalas salariales, conjuntamente decidimos los salarios que tenemos, pero en realidad nos hacemos un poquito de trampas y nos engañamos un poquito a nosotros y a nosotras mismas, porque ¿quién decide nuestro salario? No lo decidimos en asamblea, sino que lo decide el mercado. Si los servicios que vendemos en el mercado pues tienen una alta demanda, democráticamente decidimos aumentarnos los salarios. Pero si tienen una baja demanda y tenemos problemas pues, para cubrir las llegadas a fin de mes, pues democráticamente decidimos bajarnos los salarios. Es decir, que al final quien acaba determinando pues, decisiones tan importantes como la retribución salarial dentro de las empresas es la competitividad que tenemos dentro del mercado. Así que o somos capaces de construir autonomía económica o somos capaces de avanzar en grados en las que mediante la organización colectiva, y volveré sobre esta idea, seamos capaces pues, de cubrir parte de nuestra alimentación al menos, parte de nuestras necesidades energéticas, parte de la crianza que tenemos que llevar a cabo, parte de los cuidados que necesitamos las personas, o somos capaces de hacer esto, que eso es construir autonomía económica, o si no estamos al albur del mercado y desde esa perspectiva tenemos poca capacidad. Así que pensar en economías feministas, solidarias y ecológicas es pensar en economías desmercantilizadas y economías desalarizadas en las que construyamos esa parte de la autonomía. Así que esto es como una vuelta más que le tenemos que dar a ese esquema. Pero tenemos que darle más vueltas, porque desde la economía feminista nos dicen, sí, la economía reproductiva es importante, fundamental e imprescindible para que se pueda producir la economía productiva. Pero en realidad la economía reproductiva tiene sentido en sí misma. Independientemente de que nos permita mantener la economía productiva, es importante de por sí, porque hay una parte de la economía productiva que es simplemente lo que nos permite tener vidas dignas o simplemente vidas sobre el planeta. Así que no pensemos solamente en algo que está al servicio de la producción, sino pensemos en algo que está al servicio de la vida humana en general. Pero en una situación como la que estamos, pues de crisis ecosistémica profunda, tenemos que pensar una economía reproductiva que no solamente esté al servicio de la vida humana, sino al servicio de la vida en general. Es decir, que permita una regeneración ecosistémica, entre otras cosas porque dependemos de esos ecosistemas para poder tener vidas dignas. Así que necesitamos que esa economía reproductiva no solamente nos sane a las personas, sino que sane también al conjunto de los ecosistemas, al conjunto de la trama de la vida. Entendiendo que en realidad la trama de la vida se sana sola, que lo que más podemos aspirar los seres humanos es a catalizar ese proceso, pero no a llevarlo a cabo, porque a fin de cuentas, ya digo, la vida es mucho más poderosa de lo que podemos llevarlo a cabo los seres humanos. Y la tercera vuelta de tuerca que quería compartir es esta parte de la mirada ecológica en la que decía, bueno, necesitamos cerrar los ciclos de la materia y convertir pues, los residuos en nuevos productos que vayamos a utilizar.
Ahora mismo, las sociedades humanas reciclamos del orden del 8% de nuestros residuos. El 8% de nuestros residuos. El 92% restante no se reciclan, y luego lo explicaré con un poco más de detalle, es imposible que se lleguen a reciclar nunca. Así que, ¿cómo hacemos una economía que sea realmente circular? Porque esa economía existe en el planeta Tierra, y esa economía es la de los ecosistemas. Los ecosistemas, el conjunto de los seres vivos organizados, son capaces de reutilizar el carbono, el nitrógeno, el fósforo, los distintos elementos que existen sobre la corteza terrestre del orden del 99,5 o el 99,8%. Eso sí que es una economía circular, o todo lo circular que puede ser, porque el 100% es imposible reciclar nada. Así que pensar en economías circulares es pensar en economías que se insertan dentro del funcionamiento de los ecosistemas, que funcionan de manera armónica con ellos y que de alguna manera se apoyan en ellos, utilizan, por ejemplo, esa capacidad de cerrar los ciclos que tiene el conjunto de la vida, que en solitario los seres humanos nunca jamás vamos a poder llevar a cabo. Así que este sería como otra de las vueltas. ¿Y dónde se articula este tipo de economía? Porque podríamos decir que la economía, aunque estén interrelacionados los 4 ejes, ¿no?, pero que podríamos distinguir como 4 puntos en los que se lleva a cabo. Hay una parte de la economía que se lleva a cabo en los mercados. Pues esto que compramos y vendemos, ¿no?, con dinero y demás, ¿no?, tendría que ver con esa economía mercantilizada, que en el capitalismo es la economía que más ha crecido y que se ha ido comiendo a todos los demás espacios. Hay otro ámbito de la economía que sería la economía del sector público, más estatalizada, que en parte también está mercantilizada, pero que tiene también algunas otras lógicas distintas. Cuando vamos a un hospital y de alguna manera recibimos un servicio sanitario en el que nos curan y no pagamos directamente por ello, estamos hablando de parte de economía desmercantilizada que tiene unas lógicas estatales distintas, ¿no? Ese sería otro ámbito distinto de la economía. Hay un tercer ámbito que es lo que ocurre en los hogares. Los hogares son actividades económicas de primer orden y fundamentales para la satisfacción de nuestras necesidades. Allí es donde se cocina, allí es donde se cura, allí es donde nos restañamos las heridas, ¿no?, emocionales y físicas, y esto es un ámbito económico absolutamente central, ¿no? Así que esto tenemos que de alguna manera visibilizarlo. Y el cuarto ámbito sería el de las comunidades, el de todo ese trabajo que a nivel histórico se venía haciendo conjuntamente, pues de labrar la tierra y de producir alimentos y de un montón de cosas más, ¿no?, que se hacía de manera comunitaria, que esto se ha ido perdiendo, ¿no?, conforme el capitalismo se iba extendiendo y que, bueno, es fundamental. Nuestra propuesta es quitarle cuantos más ámbitos podamos al mercado, mejor, y llevar esos ámbitos al espacio de la comunidad y al espacio de los hogares. Es decir, quitar elementos que ahora mismo estamos requiriendo en el mercado para satisfacer nuestras necesidades, servicios que compramos, bienes que compramos, y llevarlo al ámbito de los hogares y al ámbito de las comunidades. Pero no porque los ámbitos de las comunidades y de los hogares sean espacios idílicos, que no lo son, porque están también atravesados por jerarquías. En los hogares tenemos jerarquías patriarcales, los hombres tenemos privilegios, ¿no?, a la hora de realizar esos trabajos, pero las comunidades también tienen jerarquías. No pensemos aquí que una comunidad pues funciona perfecta, ¿no?, y no tiene ningún tipo de conflictos y demás, ¿no? Este llevarlo tiene un conflicto con el mercado, pero un conflicto dentro de los espacios a los que los vamos a llevar, que no son, repito, espacios idílicos. Entonces, ¿por qué quitarlo del mercado y llevarlo a las comunidades y llevarlo a los hogares? Pues porque mientras no hay mercado justo, es imposible que haya un mercado en el cual todas las personas de manera universal satisfagamos nuestras necesidades con dignidad, y a las pruebas me les remito, no existe ninguna sociedad justa que sea una sociedad de mercado. Sí que existen hogares que se pueden articular de manera justa y sí que existen comunidades que se pueden articular de manera justa. Así que tiene sentido hacer esa disputa y llevarlo ahí porque hay potencialidad de articular sociedades más justas desde esa perspectiva.